Hola chicos, ¿cómo están? Me agacho un poquitito porque lo he dejado bien apuntado ahí al pizarrón para que se vea la tarea. Así que vamos. Acuérdense, hay tres cosas importantes con las que nosotros tenemos que manejarnos para esto. La primera es saber bien los criterios de divisibilidad. ¿Sí? En primer lugar. Segundo, vamos a manejar los dobles de un número, que es bastante fácil. Aparte, los números que van a ver son fáciles, pero el que por ahí vi que les costaba un poquitito es hacer las mitades de números, ¿sí? Sabiendo estas tres cosas, pero sobre todo los criterios de divisibilidad, van a poder hacer re bien este método, ¿sí? Bien, vamos a profundizar en el método. Bien, vamos a suponer entonces que tenemos el número 2, ¿sí? La D es de doble, la M es de mitad, ¿sí? Entonces, el doble de 2 va a ser 4, el doble de 4 va a ser 8, y el doble de 8 va a ser 16, bueno, y ahí puedo continuar, ¿sí? Bien, pero vamos a suponer que de un número X que yo estoy buscando el divisor, ¿sí? Al dividir ese número por 2, ¿sí? Me quedó, vamos a suponer, el 72, ¿sí? Yo dividí un número X por 2 y me quedó 72. Bien, entonces, este método me va a pedir que si yo puedo sacarle, por ejemplo, al que dividí por 2, a el que me quedó este número, si a este número yo le puedo averiguar la mitad, puedo dividir por 4, ¿sí? Entonces, la mitad de 72, que acá se los dije cuando tuvimos la reunión, que a algunos les costaba, abran los números y de esa forma se les va a hacer más fácil hacer las mitades y darse cuenta si pueden obtener una mitad exacta y no una mitad de números con coma. Entonces, por ejemplo, tengo por un lado el 70 y por otro lado el 2. La mitad de 70 es 35, la mitad de 2 es 1. 35 más 1 es 36. ¿Sí? Entonces, a ese número X que yo tengo, al dividirlo por 2 me dio 72 y al dividirlo por 4 me da 36. ¿Sí? Y acá sigo con lo mismo. Si a este número yo le puedo sacar la mitad, lo puedo dividir por 8. Entonces, la mitad de 30 es 15, la mitad de 6 es 3. 15 más 3, 18. ¿Sí? Bien, entonces acá vuelvo a hacer lo mismo. Si a este número yo le puedo sacar la mitad, quiere decir que lo puedo dividir por 16. La mitad de 18 es 9, ¿sí? Entonces, a ese número X, al dividirlo por 6, me va a dar 9. Ya cuando veamos bien el ejemplo con el número X, que va a ser concreto, no va a ser X, van a verlo bien a esto. Pero fíjense, vamos haciendo los dobles y vamos haciendo las mitades y ahí vamos encontrando los divisores de un número, ¿sí? Bien, del mismo modo sucede cuando un número, por ejemplo, lo dividimos por 3, ¿sí? El doble de 3 va a ser 6 y el doble de 6 va a ser 12 y ahí puedo seguir. Más divisores más grandes es medio raro encontrar, pero bueno, ya van a ver por qué. Entonces, vamos a suponer que un número X, ¿sí? Al dividirlo por 3 me da 96, ¿sí? Bien, si yo a este número le puedo sacar la mitad, quiere decir que lo puedo dividir por 6, ¿sí? Bien, entonces, la mitad de 90 es 45, la mitad de 6 es 3, 45 más 3 es 48, ¿sí? Bien, y si a este número yo le puedo sacar la mitad, lo puedo dividir por 12. La mitad de 40 es 20, la mitad de 8 es 4, 24. Ese es fácil, ¿sí? Bien. Entonces, yo me doy cuenta que si a un número lo puedo dividir por 3 y le puedo sacar el resultado, le puedo sacar la mitad, lo puedo dividir por 6. Y a ese número, si le saco la mitad, lo puedo dividir por 12 y así sigo encontrando divisores. Con este mecanismo es con el que vamos a proceder para obtener los divisores en el método ahora que lo vamos a ver bien en profundidad, ¿sí? Vamos. Bien, vamos con el primer ejercicio bien concreto. Vamos a buscar los divisores del número 84,
Y sabemos, como lo vimos en la reunión, que todo número va a ser divisible por 1, ¿sí? El divisor de todos los números es el 1, porque cualquier número dividido por 1 me va a dar exactamente el mismo número. Así que 84 dividido 1 es 84, es exactamente el mismo número. Bien, y ahora vamos a comenzar. A este número lo puedo dividir por 2, ¿sí? Y ahí entran en juego los criterios de divisibilidad. Yo me di cuenta que lo puedo dividir por 2 porque es un número que termina en número par, por lo tanto sí lo puedo dividir por 2. Y sabemos que al dividir por 2 en realidad lo que estamos buscando es la mitad de ese número. ¿Cuál es la mitad de 84? Vamos, sabemos rápidamente que la mitad de 80 es 40, la mitad de 4 es 2, 42, ¿sí? Bien. Ahora seguimos, o sea que 84 dividido 2 es 42. Ahora, podemos dividir a este número en 3, ¿sí? Ahí entra el criterio de divisibilidad del 3, que me dice que la suma de sus cifras me tienen que dar un múltiplo de 3. 8 más 4 es 12. 12 es múltiplo de 3, por lo tanto sí se puede dividir por 3, ¿sí? Y acá vamos a tener dos opciones. O hacemos la cuenta o hacemos un método de multiplicación, o sea, la cuenta de dividir, o hacemos un método de multiplicación que se los voy a explicar acá, que es súper fácil, ¿sí? Miren. Bien, el método para multiplicar en vez de hacer la cuenta de dividir es el siguiente. Ustedes tienen al 84, ¿no es cierto? Y van a como partirlo a la mitad. Van a tener un 8 y un 4. Entonces ustedes van a decir, bueno, en la tabla del 3, porque lo estoy dividiendo por 3, 3, ¿por qué número? O busco en la tabla del 3 un número que termine con 4, ¿sí? ¿Cuál me viene a la cabeza? 24, o sea, yo sé que, vamos a hacer con otro color, yo sé que 3 por 8 es 24, ¿sí? 24, es 3 por 8, 24, ¿sí? Entonces, ya me tengo que tener atención de que tengo un 2 acá, que lo tengo que agregar después, entonces después digo 3. ¿Por qué número me va a dar 8 cerca de 8? Entonces sé rápidamente que 3 por 2 es 6, ¿sí? 6 más los 2 que tenía acá me da 8, así que ahí completé el 84, ¿sí? Quiere decir que este es de acá y este es de acá, por lo tanto me queda, o sea, el 2 va acá y el 8 va acá. 84 dividido 3 me da 28. Lo vamos a corroborar, ¿sí? Yo hago lo mismo que ustedes harían, ¿no es cierto? Que en buscando a ver con qué número lo puedo dividir. 3 por 2 es 6, al 8 son 2, bajo el 4, 3 por 8 24, el 24 es 0 y ahí me queda la cuentita, ¿sí? Entonces corroboro que es 28. O sea, le hago la cuenta de dividir para que ustedes se den cuenta de este procedimiento, pero la idea es que no hagan la cuenta de dividir, sino que de alguna forma mentalmente agilicen este tipo de cálculos, ¿sí? Bien, y después vamos a ver más adelante cómo podemos hacer para resolver dividir por 9 a partir del resultado que tengamos al dividir por 3, que también es a través de un cálculo multiplicativo, ¿sí? Pero esta es una forma rápida, ¿sí? Si ustedes llegan a esto, rápidamente pueden obtener cómo dividir por 3 sin hacer la cuenta de dividir por 3. Por ahí tienen un número más grande y lo hacen de este modo. Miren, les voy a mostrar otro ejemplo. Bien, acá tenemos otro ejemplo. Vamos a buscar entonces cómo tenemos que dividir el 288 en 3. Entonces lo que vamos a hacer, como les dije recién, es partir el número por acá, ¿sí? Vamos a tener el 8 y el 28. Entonces vamos a decir, bueno, 3, ¿por qué número me va a dar, o en la tabla del 3, uno que termine en 8? Rápidamente, si manejo la tabla del 3, me doy cuenta que tengo al 18, ¿sí? Entonces yo tengo que 3 por 6 es 18, ¿sí? Pero acuérdense como nos pasó recién que tengo ahora un 1 que agregarle, ¿sí? A la próxima multiplicación. Y después pienso, bueno, tengo el 28. 3 por qué número me da 20, lo más cerca de 28, me doy cuenta que es por 9. 3 por 9 es 27, ¿sí? Más ese 1 que tenía acá me da los 28 que tengo acá.
¿sí? Entonces ahí ya completé el 288. Por lo tanto, 288 dividido 3 me debería dar 96. Y hago la cuenta, 288 dividido 3, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso tomaría el 28 y hago 3 por 9, 27, el 28, 1, bajo el 8, 3 por 6, 18, el 18, 0 y me doy cuenta que está bien, que son 96, ¿sí? Fíjense que es el mismo caso de multiplicar que yo les decía, en vez de hacer la cuentita de dividir, pueden, si esto lo logran hacer, la idea de esto es que lo hagan mentalmente, ¿sí? No que se pongan a hacerlo, si no es lo mismo ponerse a hacer la cuenta de dividir. Pero la idea es que este tipo de cálculos lo puedan llegar a hacer mentalmente. Vayan haciendo la cuentita de dividir, no hay problema, pero traten de ir agilizando este tipo de mecanismo que los va a ayudar mucho a agilizar este método, ¿sí? Bien, volvemos al ejercicio. Bien, habíamos dicho entonces que si al 84 lo divido por 3 me da 28, ¿sí? Y ahora viene lo más interesante, porque una vez que yo ya obtengo, si el número me lo permite, dividirlo por 2 y dividirlo por 3, ahora todo lo que viene a continuación no hace falta que haga ninguna cuenta. Hasta ahora, la única cuenta que ustedes pueden haber llegado a hacer es la de dividido 3, ¿sí? Si no manejan ese mecanismo que yo les enseñé recién. Bien, ¿por qué digo esto? Porque yo, como les dije recién antes lo de los dobles y las mitades, si ustedes se dan cuenta que al dividir por 2, este es su resultado, si a ese número yo le puedo sacar la mitad, puedo dividirlo por 4, ¿sí? Por lo tanto, acá también me doy cuenta que en el criterio de divisibilidad del 4 me dice que cuando yo tengo un número que sus últimas dos cifras son múltiplo de 4, lo puedo dividir por 4 y yo me doy cuenta que 84 es múltiplo de 4, ¿sí? Bien. Entonces, si yo saco la mitad de 42, ¿sí? La mitad de 40 es 20, la de 2 es 1, así que me daría 21, ¿sí? Por lo tanto, 84 dividido 4 es 21, ¿sí? Bien, sigo. Divisibilidad del 5, me dice que tiene que terminar en 0 o en 5. Este número no termina ni en 0 ni en 5, por lo tanto no lo puedo dividir por 5. Así que continúo hacia el 6, pero yo me doy cuenta y digo, el 6 era el doble del 3. Entonces, si yo a este número le puedo sacar la mitad, quiere decir que lo puedo dividir por 6, ¿sí? Y al 28 me doy cuenta que sí, que le puedo sacar la mitad, ¿sí? Me daría 14. La mitad, ¿sí? Entonces, dividido 6 me daría 14. Me quedó el 1 ahí medio colgado. Bien, entonces, fíjense todo lo que ya he hecho sin hacer ninguna cuenta, solo sacando las mitades, ¿sí? Bien, criterio de divisibilidad del 7. Acuérdense que era un criterio raro, que había que hacer muchos cálculos, entonces yo, ¿qué es lo que les dije? Tratamos de dejarlo y ver si al seguir dividiendo por otros números aparece solito el 7, ¿sí? Bien, entonces, voy a seguir al criterio de divisibilidad del 8. Entonces, el criterio de divisibilidad del 8 me decía que sus últimas tres cifras, ¿sí? Tienen que ser múltiplo de 8. En este caso tengo solamente dos cifras, pero me doy cuenta que si yo digo 8 por 10 es 80, ¿sí? Y 8 por 11 es 88, por lo tanto 84 no es divisible por 8 porque no es múltiplo, ¿sí? Entonces sé que por 8 no lo puedo dividir. Por 9 me dice que la suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 9. Ya habíamos dicho que la suma de estas cifras da 12 y 12 no es múltiplo de 9, por lo tanto tampoco es divisible por 9. Entonces yo ya llegando a 9 digo, bueno, no tengo más para dividir, pero si ustedes observan, ¿sí? De acá del 4 yo pasaría al 8 y dijimos que el 8 no, porque no se puede dividir, entonces se me corta ahí. Pero me doy cuenta que, acuérdense cuando habíamos hecho al principio lo de los dobles, que el doble de 6 es 12. Si yo a este le puedo sacar la mitad, quiere decir que lo puedo dividir por 12. Entonces ahí me doy cuenta que sí, que la mitad de 14 es 7, ¿sí? Entonces lo puedo dividir por 12, ¿verdad? Porque la mitad de 14 es 7. Entonces ahí me doy cuenta
que sin haber hecho o saber bien o aplicar el criterio de divisibilidad del 7 me doy cuenta que apareció el 7. Es lo mismo decir 84 dividido 12 me da 7, o 84 dividido 7 me va a dar 12, ¿sí? Entonces es exactamente lo mismo. Por lo tanto acá, después del 6 podría ir tranquilamente el 7 y el resultado sería 12. Pero fíjense que lo encontramos sin la necesidad de estar haciendo un cálculo sobre el criterio de divisibilidad del 7, ¿sí? Bien, y ahí me doy cuenta que no puedo seguir encontrando más divisores. Por lo tanto, los divisores de 84, vamos a poner acá, 84 es igual a... Y acá tengo de menor a mayor todos los divisores. Fíjense, de menor, ¿sí? Ahí pasamos al 7, a mayor todos los divisores. Por lo tanto, sería 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 y 84. Esos serían todos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 y 84. ¿Sí? Como ustedes saben, y ya lo vieron en la tarea anterior, los divisores son finitos, ¿sí? Quiere decir que es una cantidad determinada, tiene un fin, no son como los múltiplos que son infinitos, ¿sí? Los divisores son finitos, por lo tanto, todos estos son los divisores de 84. Fíjense, todos los divisores que encontramos, y solamente ustedes, si no manejan ese cálculo mentalmente de matemática, la única cuenta que tienen que haber hecho es solamente la de dividir por 3. Todos los demás los hicieron sin hacer ninguna cuenta, solo buscando las mitades de los números, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. Bien, vamos a buscar los divisores de 112. Este es el mismo ejercicio, el mismo ejemplo, perdón, que vimos en la reunión de Meet, que no por cuestiones tecnológicas se cortaba, no se escuchaba bien, entonces ahora lo vamos a ver con profundidad. Dijimos entonces que todo número siempre se va a dividir por 1 y que nos va a dar exactamente el mismo número, ¿sí? El 1 es el divisor de todos los números. Bien, comenzamos. 112 lo puedo dividir por 2, sí, el criterio de divisibilidad me dice que todo número terminado en número par lo puedo dividir por 2. Entonces vamos a buscarle la mitad a 112, ¿sí? Acá acuérdense lo que yo les decía, abrir el número, tengo el 100 y tengo el 12, la mitad de 100 es 50, la mitad de 12 es 6, 50 y 6, ¿sí? O sea que dividido 2 es 56, ¿verdad? Bien. Vamos a ver si se puede dividir por 3. Me decía que la suma de sus cifras me tiene que dar un múltiplo de 3. 2 más 1, 3, más 1, 4. 4 no es múltiplo de 3, por lo tanto no se puede dividir por 3. Así que lo dejamos ahí, ¿sí? ¿Y qué me va a decir eso? Que si no lo puedo dividir por 3, raramente no se puede dividir por 6, o sea, el doble de 3 es 6. ¿Por qué? Porque también acuérdense el criterio de divisibilidad del 6, que me dice que todo número va a ser divisible por 6 cuando sea divisible por 2 y por 3. En este caso yo lo puedo dividir por 2, pero no por 3, por lo tanto por 6 no, ¿sí? Entonces, difícilmente también sea de 12, porque el doble de 6 es 12, pero si no se puede dividir por 3 ni por 6, difícilmente sea de 12, ¿sí? Por lo tanto, lo que podemos llegar a ver acá son los dobles de 2, ¿sí? Entonces, vamos al de 4, ¿verdad? Dos cuestiones acá. Acuérdense, si yo le puedo sacar la mitad al que dividí por 2, ¿sí? Puedo dividirlo por 4, pero además, acuérdense que el criterio de divisibilidad del 4 me dice que sus dos últimas cifras tienen que ser múltiplo de 4. Y el 12 es múltiplo de 4, ¿sí? 4 por 3, 12, ¿sí? Bien, por lo tanto ya son dos datos que me dicen que sí, que lo puedo dividir. Bien, la mitad de 56, la mitad de 50 es 25, la mitad de 6 es 3, 25 más 3 es 28, ¿sí? Así que dividido 4 es 28, ¿sí? Bien. Por 5, sé que no lo puedo dividir porque no termina ni en 0 ni en 5. Por 6, también lo deduje recién que no lo puedo dividir por 6 porque es divisible por 2 pero no por 3. Entonces por 6 no.
Por 7 lo dejo, como nos pasó recién, a ver si sacando otras divisiones puedo llegar al 7, ¿sí? Bien, por 8, acá llego al doble de 4, entonces digo, bueno, si al que dividí por 4 le puedo sacar la mitad, puedo dividir por 8, y al 28 sé que le puedo sacar la mitad, por lo tanto sé que lo puedo dividir por 8, ¿sí? La mitad de 28 es 14, ¿sí? La mitad de 20, 10, la mitad de 8, 4, ¿sí? 14. Perfecto. Y ahí tenemos que dividido 8 es 14. Bien, por 9 me dice que la suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 9. Sabemos que la suma de sus cifras es 4, no es múltiplo de 9, por lo tanto no lo puedo hacer. Pero bueno, sigo viendo a ver si hay más. Por 12 dijimos que no recién porque lo tendría que haber dividido por 6 y ahí que me quede un número que le pueda sacar la mitad. Pero sé que al 14 sí le puedo hacer la mitad, y no sucede como recién, que la mitad de 14 es 7, ¿sí? Entonces si le puedo sacar la mitad, quiere decir que puedo dividirlo por el doble de este número, que es 16. El doble de 8 es 16. Por lo tanto, si le saco la mitad, es 7. Entonces ahí, sin aplicar el criterio de divisibilidad del 7, llegué al 7, ¿sí? Por lo tanto, es lo mismo, como dijimos recién, hacer 112 dividido 16 me da 7, o que el de 7 iría por acá, antes del 8, 112 dividido 7 me va a dar 16, es lo mismo, es como si yo lo pusiera acá, ¿sí? Entonces yo lo puedo poner tranquilamente para que me quede ordenadito, ¿sí? De menor a mayor, ¿sí? A esto que yo acabo de hacer con los dobles, ¿sí? Y esto lo borro, ¿sí? Así me queda prolijito para después ordenarlo, ¿sí? Entonces ya llegué hasta 16 recién, me doy cuenta que ya con el 7 no puedo hacer más mitades, por lo tanto ahí quedarían los divisores de 112, ¿sí? Entonces, fíjense que me queda de menor, ¿sí? A mayor. 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 56 y 112, ¿sí? Entonces, los divisores del 112 son todos estos que tenemos acá. 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 56 y 112, ¿sí? Bien, lo mismo que recién. En este caso, mejor que el anterior, porque en el anterior, si no manejaban ese cálculo de hacer la multiplicación, la única cuenta que tuvieron que hacer es la de dividir por 3. En este caso no hicieron ninguna cuenta de dividir y fíjense todos los divisores que encontraron sin hacer ninguna cuenta de dividir, ¿sí? Solo buscando las mitades, ¿sí? Bien, espero que lo hayas entendido y te voy a dejar unos ejercicios para que lo hagas vos solito aplicando este método, ¿sí? Te mando un abrazo grande y espero que te haya servido mucho. Chau, chau.